Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos. En esta oportunidad trataremos el tema Triángulos 7, clasificación de triángulos, tercera parte. Clasificación respecto al ángulo recto, naturaleza del triángulo. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos analizar la naturaleza de los triángulos. La naturaleza del triángulo se refiere a la esencia, al ser y al conjunto de las propiedades de un tipo de triángulo. Es decir, cuando nos preguntan cuál es la naturaleza del triángulo, se refieren qué tipo de triángulo estamos estudiando con respecto a las clasificaciones que anteriormente hemos visto. Sobre la base de la clasificación, por medio de las medidas de sus ángulos y respecto a los triángulos rectángulos, podemos obtener una subclasificación que responde a relaciones entre medidas angulares y entre las longitudes de sus lados. Esta subclasificación es la siguiente. Los triángulos se van a dividir en triángulos rectángulos y en triángulos oblicuángulos. Los primeros ya lo conocemos, son aquellos que tienen un ángulo recto. Entonces, si este ángulo alfa es igual a 90 grados y además se cumple el teorema de Pitágoras, el triángulo es un triángulo rectángulo. Y también el recíproco se cumple. Si el triángulo es rectángulo, entonces se cumple el teorema de Pitágoras y tiene un ángulo recto. Triángulos acutángulos. Los triángulos acutángulos tienen esta condición. Por ejemplo, tengo un ángulo que es agudo, menor que 90, y ese ángulo agudo es mayor que los otros dos ángulos agudos, y además la longitud al cuadrado que está al frente del ángulo agudo en mención es menor que la suma de las longitudes al cuadrado de los otros dos lados, entonces el triángulo es acutángulo. Obtusángulos. Si tienes un ángulo que es obtuso, es decir, mayor que 90, y claramente por ser obtuso en un triángulo, tiene que ser necesariamente mayor que la medida de los otros dos, y también la longitud al cuadrado del lado que está al frente del ángulo obtuso es mayor que la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos, entonces el triángulo es obtusángulo. Ejemplo, en el triángulo ABC, que es acutángulo, la longitud del lado AB es 8, la longitud del lado AC es 6 y la longitud del lado BC es X. Si X es entero, hallar el mayor valor de X. Muy bien, primero tenemos por el teorema de existencia, que nos dice que cualquier lado, o sea, X es nuestro lado, va a ser mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos. Los otros dos, uno es 8 y el otro viene a ser 6. Pero va a ser menor que la suma de las longitudes de los otros dos, o sea, de 8 más el 6. Y ahora tenemos una nueva desigualdad. X es mayor que 2 pero menor que 14. Los valores para X que son enteros serían el 3, el 4, el 5, hasta el 13, porque es menor que 14. Por propiedad de los triángulos acutángulos. Como alfa es un ángulo agudo, se va a cumplir la siguiente propiedad. La longitud del lado que está al frente elevado al cuadrado va a ser menor que la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos. Por lo tanto, en lugar de A, voy a poner quién está al frente. Al frente está X, pero ese X debe estar elevado al cuadrado. Y luego los demás. Sería 8 al cuadrado y sería también 6 al cuadrado. Por lo tanto, 8 al cuadrado es 64 y 6 al cuadrado 36. X al cuadrado es menor que 100. Extraigo la raíz cuadrada, entonces
x es menor que 10. Tengo dos relaciones, la relación uno y la relación 2. Los x pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero me está diciendo que x es menor que 10 y me piden el mayor valor entero de la relación uno y de la relación 2. Yo puedo observar que x es igual a 9, porque el x es menor que 10 y los valores permitidos están en la relación uno. Siguiente. Ejemplo, en la figura, la longitud del lado AB es 8, la longitud del lado BC es 6 y BM es X. Además, M es punto medio del segmento AC. Si la medida de ABC es menor que 90, hay el valor de X. Muy bien. Nos están dando esa marca que significa que las longitudes son iguales. Resolución. Primero lo que voy a hacer es en el triángulo ABC trazar la base media MN. ¿Por qué? Porque tengo un punto medio. Entonces me conviene trazar la base media MN. Para trazar la base media necesito los dos puntos medios. Un punto medio está en AC, el otro punto medio voy a ubicarlo en BC. Por lo tanto, a ese punto medio le pongo N. Pero si N es punto medio de BC, divide al segmento BC en dos longitudes que tienen el mismo valor. Por lo tanto, BN es 3 y NC es 3. Ahora sí puedo trazar la base media. La base media es MN. Muy bien. Ahora debo de calcular esa base media. ¿Cómo hallo la longitud del segmento de MN, que es la base media? Esa longitud se halla por la longitud de la base y la base viene a ser AB, ¿ya? Esa longitud dividido entre 2. Esa longitud, según el gráfico, ¿cuánto es? Es 8. 8 va a estar dividido entre 2. Por lo tanto, la longitud de la base media, MN, es igual a 4. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Analizamos. Como MN es base media, MN tiene que ser paralela a AB. Por lo tanto, la medida del ángulo MNC también es alfa, como ustedes están viendo. Y alfa es menor que 90. Ese ángulo de acá es alfa, por las paralelas, por ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo que está a su costado, el ángulo que es adyacente a alfa, le vamos a llamar beta. Por lógica, ese ángulo tiene que ser mayor que 90. Y ahora quiero que veas lo siguiente. En el triángulo BMN aplicamos la propiedad, este triángulo de acá. ¿Qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente. Cuando tú tengas un triángulo obtusángulo y basta que tengas un ángulo que es obtuso, la longitud que está al frente del ángulo obtuso al cuadrado es mayor que la suma de longitudes de los cuadrados de los otros dos. Por lo tanto, esta propiedad la vamos a utilizar. ¿Quién está al frente del ángulo obtuso? Al frente de beta está x. Entonces pongo el x. Pero ese x debe estar al cuadrado. Elevo al cuadrado. Eso debe ser mayor que ¿quién? Que las otras dos. Por ejemplo, el 3, que debe estar al cuadrado, y también el 4, que debe estar al cuadrado. Ahora sí, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Extraigo la raíz cuadrada y sería x es mayor que 5. En el triángulo BMN, por la propiedad de existencia, en ese mismo triángulo, aplico la propiedad. El x es mayor que la resta de 4 menos 3, pero el x es menor que la suma, 4 más 3. Por lo tanto, el x es mayor que 1, pero es menor que 7. De la relación 1 y de la relación 2, tenemos lo siguiente. El x es menor que 7, por lo tanto el x es 6, porque también el x es mayor que 5. Y entre 7 y 5 solamente hay un entero que es el 6.
Ejemplo, en un triángulo ocutángulo ABC, la medida del ángulo BAC es dos veces la medida del ángulo ABC. En la prolongación de AB se ubica el punto P, tal que AC es igual a PB y es igual a 2. ¿Qué mínimo valor entero puede tomar PC? Resolución. Tengo el triángulo ABC y entonces lo que me están diciendo es lo siguiente. Me dicen que el ángulo BAC es dos veces la medida del ángulo ABC. Eso es lo que me dicen en el problema. Entonces dibujo un triángulo con esas características. También nos hablan de la prolongación de AB. Nos dicen que AB se prolonga hasta el punto P, haciendo posible lo siguiente, que la distancia de PB vale 2 y es igual también a la distancia de AC, que vale 2. Y entonces nos piden hallar la longitud de PC, pero esa longitud debe ser mínima, ese de ahí. Bueno, una vez que he dibujado el triángulo ya puedo hacer lo siguiente. En el problema me conviene hacer trazos. Por lo tanto, vamos a trazar la sevillana CE. Trazo la sevillana pero con una condición. La condición es la siguiente, que se forme un triángulo isósceles. Yo puedo trazar muchas sevillanas, pero yo quiero para la resolución del ejercicio que se forme el triángulo isósceles AEC, de tal manera que el ángulo CEA sea 2 alfa también. Muy bien. Y se formó el triángulo isósceles AS, ese triángulo que está de celeste. Por lo tanto, AC es igual a S y es igual a 2. Pongo ahí el número 2 que viene a ser esa longitud. Ahora en el triángulo EBC, el triángulo que está arriba, ¿ya? Por ángulo exterior. Yo tengo la medida de un ángulo interior alfa y tengo la medida de un ángulo exterior 2 alfa. ¿Qué se cumple ahí? Por ángulo exterior, ahí el otro debe ser el de acá, también alfa. Por lo tanto, esta medida debe ser alfa porque alfa más este otro alfa me da 2 alfa. Pero he descubierto que el triángulo EBC es isósceles. Si a este ángulo se le pone una longitud como 2, al otro ángulo que también tiene la misma medida se le pone también una longitud tal como 2. En ese triángulo, la medida de EBC es igual a la medida de BCE y es igual a alfa. Por lo tanto, EB es igual a S y es igual a 2. Muy bien. Ahora, en el triángulo PEC, en el triángulo de arriba, PEC, en ese triángulo voy a aplicar la propiedad de existencia. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de existencia? Me dice, bueno, yo tengo este lado que vale 2 y 2 sería 4, ¿sí o no? Y este otro lado que vale 2 sería 2 y este lado que vale x. El x va a estar entre la resta de la longitud de los otros dos y la suma de las longitudes de los que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, el x tiene que ser mayor que 2, pero menor que 6. Esto de acá podemos expresarlo así. El x mayor que 2 sería el 3, el 4 y el 5. Pero todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque vamos a asumir en el triángulo PS, en ese triángulo, la medida del ángulo PS es igual a beta. En ese triángulo vamos a poner un ángulo beta. ¿Cómo era 2 alfa? Inicialmente me decía que el triángulo ABC era un triángulo acutángulo, por lo tanto, como 2 alfa es un ángulo interior de ese triángulo acutángulo, quiere decir que 2 alfa es agudo. Si 2 alfa es agudo, en el vértice E, observa, este es agudo, él tiene que ser obtuso. Por lo tanto, beta tiene que ser obtuso. Si beta es obtuso, se cumple la relación anterior. La longitud que está al frente del ángulo obtuso elevado al cuadrado tiene que ser mayor que la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos. Por lo tanto, ¿quién está al frente del ángulo obtuso que es beta? Está el x. Él debe estar al cuadrado
y debe ser mayor que ¿quién? Que la suma de los cuadrados de los otros dos. Para que usted vea, este de acá tiene que ser 2 pero elevado al cuadrado, y la otra longitud tiene que ser 4 porque 2 más 2 es 4, ¿sí o no? Ese tiene que ser 4 pero elevado al cuadrado. Listo. Él vendría a ser 4 y él vendría a ser ¿cuánto? 16. 16 más 4. Por lo tanto, tendría que ser 20 y la raíz de 20 aproximadamente es 4,47. El x es mayor que 4,47 y mayor que 4,47 y arriba tenemos los posibles valores de x que son 3, 4 y 5. El único valor que tendría que ser ese valor de x tendría que ser 5. De 1 y de 2, el x es igual a 5.